En nuestro módulo Osmosis Jones continuaremos con el video de respuesta inmune innata, parte 2, y nos centraremos en los componentes de este tipo de respuesta, que son el componente físico, el componente biológico y el componente químico. Dentro del componente físico, ya lo hemos mencionado anteriormente que se encuentran los epitelios que tienen que ver con epidermis y mucosas. Ese componente físico lo podemos subdividir en dos, un subcomponente mecánico y un subcomponente químico. El subcomponente mecánico hace referencia a toda la configuración que hacen las células dentro del epitelio, teniendo en cuenta la cercanía que hay entre ellas y las uniones estrechas que permiten que ésta sea una barrera completamente impermeable y física que bloquea la entrada del microorganismo. Además, hay algunos epitelios que son estratificados y esto también genera un bloqueo bastante importante, evitando los procesos de invasión y diseminación. Además, aparte de las células epiteliales, dentro de los epitelios podemos encontrar células que tienen funciones inmunológicas, como son los linfocitos intraepiteliales, que se trata de linfocitos T y linfocitos B, cuyos receptores son poco diversos, se originan por el DNA de línea germinal y por lo tanto, a pesar de ser linfocitos, los consideramos células de la innata. Su presencia entre los epitelios permite un reconocimiento rápido y temprano del antígeno, favoreciendo dar una respuesta oportuna para evitar que el antígeno pueda volverse más invasivo. Además de los linfocitos intraepiteliales, entre el epitelio podemos encontrar células dendríticas que reconocen también tempranamente para endocitar, procesar y presentar el antígeno a los linfocitos T. También podemos adicionar a este subcomponente las especializaciones de membrana, como son los cilios, que permiten el barrido de los antígenos para lograr su eliminación, y además la microbiota. Recordemos que la microbiota son especies de microorganismos que colonizan los tejidos y que favorecen y aumentan su respuesta porque evitan la colonización de patógenos por competencia. El otro subcomponente que encontramos aquí es el subcomponente químico y hace referencia a todas las sustancias que son secretadas por las células epiteliales. Dentro de estas sustancias encontramos un grupo grande que son los péptidos antimicrobianos catiónicos, dentro de los que encontramos las defensinas, que son ampliamente secretadas por diferentes mucosas y epitelios, principalmente en intestino, las criptosidinas, que son secretadas por las células de las criptas, la lisozima, las proteínas A y D surfactantes que encontramos en pulmón, la colicina, los ácidos grasos de la piel que permiten mantener un pH ácido muy bajo en la piel para evitar el crecimiento bacteriano, y la pepsina. Además de estos péptidos antimicrobianos catiónicos, encontramos las proteínas secuestradoras de hierro, que son la transferrina y la lactoferrina. Estas proteínas se encargan de llevar el hierro y almacenarlo en el hígado. ¿Para qué hacen esto? Los microorganismos, especialmente las bacterias, utilizan el hierro como un sustrato para alimento, para crecer, para poder generar más procesos de infección, y entonces secuestrar el hierro permite que no esté disponible en los tejidos y se afecte el proceso del crecimiento bacteriano. Ahora vamos a pasar al componente biológico, el cual está conformado por células. Las células de la sangre y los leucocitos, tanto la línea roja como los leucocitos, que es la línea blanca, son originados por dos linajes, el linaje mieloide y el linaje linfoide. A través del linaje linfoide vamos a tener los linfocitos T y los linfocitos B de la respuesta inmune adaptativa, y algunas células de la respuesta inmune innata, porque la gran mayoría de células de la innata se originan por la línea mieloide. En estas encontramos los fagocitos, que son los monocitos macrófagos, y los neutrófilos, las células dendríticas, las células granulocíticas como eosinófilos, basófilos y mastocitos, todos estos originados por línea mieloide. Las células dendríticas. Las células dendríticas tienen varios fenotipos. Algunos de ellos se originan por línea mieloide, la gran mayoría,
y hay unos pocos que se originan por línea linfoide. Y las células NK o las células NKT, estas se originan por línea linfoide. Vamos a hablar entonces de cada una de las células. Iniciaremos por el sistema monocito macrofágico. El monocito es una célula que se origina en médula, sale a sangre. Tenemos un porcentaje de aproximadamente 1 a 6% de todas las células sanguíneas. Esta célula sale de sangre y se diferencia a un macrófago. Son las segundas células en migrar desde sangre hacia el tejido cuando hay un proceso infeccioso activado. Una vez migra al tejido y se diferencia a un macrófago, tiene una mayor duración y persistencia en el sitio de la infección. Podemos ver en la gráfica, en la parte inferior, cómo la célula puede evolucionar desde un monocito, que es una forma inactiva, hasta un macrófago en el que podemos encontrar un aumento en el tamaño del citoplasma, aumento de la cantidad de pseudópodos, lo que le va a permitir expresar muchas más sustancias, sintetizar muchas más sustancias, y nos está mostrando que esta célula está activada y está lista para iniciar su proceso de defensa. Además de que la célula, el monocito, sale de sangre hacia el tejido por un estímulo infeccioso, también puede hacerlo sin necesidad de que haya ese estímulo, debido a que existen unos macrófagos que se denominan macrófagos residentes. Estas células salen de sangre y se quedan residiendo en los tejidos sin necesidad de que haya algún estímulo antigénico específico. Se cree que en todos los tejidos debe haber una cantidad de este tipo de células y esa cantidad, a medida que se agotan por su tiempo de vida media, pues hace que sean reemplazadas por algunas de sangre que van a salir entonces sin necesidad de que el individuo esté padeciendo en ese momento un proceso infeccioso. Estas células en el tejido han adquirido diferentes nombres. Vamos a empezar de abajo hacia arriba de acuerdo a este cuadro. En pulmón, los macrófagos residentes los llamamos células de polvo. En hígado, los macrófagos residentes los llamamos células de Kupffer. En cerebro, los llamamos células de la microglía. En tejido conectivo, histocitos. Y algunos libros nos ponen que los macrófagos del hueso se llaman osteoclastos. Esto es un concepto que está reevaluado, ya que los osteoclastos no son como tal un macrófago porque no pueden fagocitar. Lo que hace realmente un osteoclasto es transitosis, es decir, cuando se degrada la matriz de hueso, que es una de las funciones de los osteoclastos en todo lo que tiene que ver con el metabolismo, el catabolismo y la homeostasis del calcio en el hueso. Lo que hace el macrófago, el osteoclasto, es resorber la matriz extracelular, pero no hace fagocitosis. Por esta razón, no podríamos decir que es un macrófago del hueso. Lo que sucede y la razón por la cual algunos libros lo incluyen allí es porque se origina por el mismo linaje monocito macrofágico, pero debemos tener claro que realmente no es un macrófago de hueso el osteoclasto. El histocito, la microglía, las células de Kupffer y las células de polvo sí son macrófagos residentes de los diferentes tejidos, específicamente de los que hemos nombrado. Los macrófagos residentes entonces los vamos a encontrar allí en el tejido y esa localización es fundamental porque eso quiere decir que son las primeras células en responder. Cuando se daña la barrera, se ve alterada esa primera línea que es nuestra barrera, nuestros epitelios. Se ve alterada por alguna razón, porque el microorganismo ha ideado mecanismos para romper esa barrera, pues el microorganismo logra entrar al tejido y la primer célula en reconocerla es el macrófago residente. Entonces, esta célula es la que se encarga de activar la respuesta inmunológica. La segunda célula es el polimorfonuclear neutrófilo. Estas son células
circulantes, las vamos a encontrar principalmente en sangre, también se conocen como células fagocíticas, es la primera célula en llegar al sitio de la infección, tiene un porcentaje muy alto en sangre que varía de un 40 a un 70% y una vida media corta de 6 horas, mientras que el macrófago puede tener una vida media hasta de 30 días. Entonces, fíjense que hemos mencionado el nivel o cuáles son las primeras células en responder, cuáles son las primeras células en migrar. Entonces, pensemos en la secuencia de eventos. Tenemos la barrera se altera, se rompe, entra al microorganismo. La primera célula que reconoce es el macrófago residente. Esta célula le da señales al endotelio vascular para que salgan en primer lugar los neutrófilos. Los neutrófilos entonces son los primeros en salir de sangre y en migrar. Y luego de que salen todos los neutrófilos, los que van a continuar saliendo van a ser los monocitos que están en sangre y que al salir se van a diferenciar nuevamente en macrófagos, ahora sí activados, para continuar ejerciendo un mecanismo de control frente a los microorganismos. Los macrófagos y los neutrófilos cumplen con dos funciones principales. La primera es secretar citoquinas y las citoquinas que secretan estas células son la interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas tres citoquinas se les llama citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas tienen una acción local. La acción local es que activan el endotelio regional, es decir, activan el endotelio de los vasitos sanguíneos que están cerca al tejido donde ha entrado la infección. Y esa activación implica que el endotelio exprese moléculas de adhesión para que las células que están en sangre, primero los neutrófilos, luego los monocitos, puedan adherirse y salir de sangre. A ese proceso se le llama diapédesis. Diapédesis es el proceso mediante el cual las células de sangre salen al tejido atravesando el vaso sanguíneo, a través de su endotelio. Entonces, estas citoquinas a nivel local estimulan el endotelio vascular. Pero estas citoquinas también tienen la capacidad de entrar en sangre y ejercer un efecto a nivel sistémico. A través de sangre, esas citoquinas se van por el torrente sanguíneo, llegan al sistema nervioso central, entran al hipotálamo, al centro regulador de la temperatura y la aumentan, disparando el mecanismo de la fiebre. También pueden ir al hígado para disparar la producción de proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva, que la habíamos mencionado como uno de los receptores solubles, las lectinas que se unen a mannosas, las proteínas A y D surfactantes. ¿Para qué es importante la fiebre? La fiebre es importante porque cuando aumenta la temperatura se genera mucha mayor expansión clonal, entonces hay más cantidad de linfocitos. Los macrófagos sintetizan mejor las enzimas que le van a ayudar a la fagocitosis y además los microorganismos no son viables cuando se aumenta la temperatura. Entonces la fiebre también es un mecanismo fisiológico de defensa muy importante que hay que hacerle seguimiento y evitar que se complique sobre todo en los niños pequeños, donde en menores de 5 años la fiebre puede generar convulsiones porque despolarizan la membrana de las neuronas motoras. Pero eso depende de la respuesta individual del paciente y más frecuentemente en los niños pequeños. En adultos o niños más grandes no se presenta esta manifestación tan frecuente. La segunda función de estas células de macrófagos y neutrófilos es la fagocitosis. La fagocitosis es el mecanismo mediante el cual la célula involucra dentro de su componente celular, dentro de su estructura celular, al microorganismo para degradarlo a través de un proceso enzimático. Fago significa comer, cito viene de célula, entonces literalmente es una digestión del microorganismo. En la fagocitosis entonces hay una fase inicial de reconocimiento, el fagocito a través de sus receptores para PAMS reconoce los antígenos del microorganismo, esto conduce a una vía de señalización
que lleva a que la célula modifique su estructura celular para involucrar a ese microorganismo en una vesícula celular que se llama fagosoma. Posteriormente, el fagosoma se fusiona con el lisosoma formando un fagolisosoma. Las enzimas lisosomales se encargan entonces de degradar al microorganismo. Cuando hay microorganismos que son resistentes a las enzimas lisosomales, el fagocito debe hacer otra vía de la fagocitosis que se llama la vía del estallido respiratorio, que involucra enzimas o mediadores químicos del oxígeno y del nitrógeno, como son sustratos de la respiración, por eso se llama del estallido respiratorio, que empiezan a sintetizar gracias a diferentes enzimas unas sustancias supremamente tóxicas dentro de ese fagolisosoma. En esas sustancias encontramos radicales libres de oxígeno, encontramos iones de peroxinitrito, encontramos el agua oxigenada, iones hipohalosos, hipoclorito de sodio, que son sustancias muy dañinas que entonces van a generar una destrucción enzimática del microorganismo. Entonces ya sabemos, los neutrófilos y macrófagos cumplen con dos funciones: secreción de citoquinas y fagocitosis. Ahora, hablemos de cómo se dan hasta ahora los mecanismos que hemos mencionado. El macrófago residente reconoce al microorganismo, secreta las citoquinas proinflamatorias, estas inducen la expresión de moléculas de adhesión por el endotelio vascular que atrae células que vienen migrando, que vienen circulando, y esa atracción permite una adhesión de la célula, una captura de la célula, y permite que el endotelio abra sus uniones estrechas para que la célula pueda atravesarlo y salir, y entonces migrar y llegar justo al sitio donde están los microorganismos. Entonces, la primera célula que responde es el macrófago residente, la primera célula que sale desde sangre es el neutrófilo, y luego en segundo lugar vendrían los otros monocitos que al salir se diferencian en otros macrófagos. A todo este procedimiento se le llama diapédesis. Y las citoquinas proinflamatorias tienen ese efecto a nivel local. Otras células del componente biológico son las células NK. Las células NK se les dice asesinos naturales, y estas células lo que hacen es eliminar células que estén infectadas por algún microorganismo intracelular como los virus, o células que estén estresadas, dañadas, células tumorales, por ejemplo. Entonces la célula NK tiene unos receptores de activación que van a reconocer algunos ligandos en esas células que están afectadas o infectadas, generando entonces muerte celular a la célula que se ve alterada. Aquí vemos entonces la célula NK reconociendo a través de esos receptores de activación la célula que está afectada, porque esta célula NK tiene receptores de activación y receptores de inhibición. Cuando la célula recibe únicamente señales a través de sus receptores de activación, pero no recibe señales del receptor de inhibición, la célula solamente va a recibir estas señales que la activan, y por ende le va a secretar unas sustancias que se llaman granenzimas y perforinas, que conducen a la muerte de esta célula afectada. Estas células además cumplen con otra función, que es secretar citoquinas. Las células pueden secretar citoquinas como el interferón gamma, que favorece que el macrófago, por ejemplo, o el neutrófilo cambie la vía de la fagocitosis a la vía del estallido respiratorio. Recordemos que hay dos vías, la vía lisosomal y la vía del estallido respiratorio. Cuando a través de la vía lisosomal no se han podido eliminar los antígenos, la célula NK puede ayudar secretando citoquinas para que se cambie la vía y se pueda hacer una mejor fagocitosis. Otro grupo de células importantes son las células granulocíticas, dentro de las cuales encontramos los eosinófilos.
Los eosinófilos tienen gránulos, como podemos ver en la fotografía, los gránulos ocupan gran parte del citoplasma y estos gránulos contienen enzimas como por ejemplo la proteína básica mayor, que es la única enzima que puede romper el tegumento de los parásitos tipo helmintos o gusanitos. Ese tegumento es un recubrimiento muy fuerte y la único que puede romperlo es esta proteína básica mayor. Entonces los eosinófilos van a ser muy importantes en la respuesta inmune a parásitos. Los encontramos en sangre en un porcentaje bajo. Otros son los basófilos. Nuevamente vemos el citoplasma ocupado en gran cantidad por gránulos. En este caso los gránulos de los basófilos tienen histamina y heparina, y la histamina es responsable de aumentar, por ejemplo, la motilidad intestinal, favoreciendo entonces también la expulsión de los parásitos, además de que aumenta la producción de moco en vía aérea, la vuelve más permeable. Por eso también son células relacionadas con la respuesta inmune alérgica, teniendo en cuenta que las alergias son respuestas patológicas que no deberían ser normales. Esa célula, el basófilo, la encontramos también en sangre en un porcentaje muy bajo. Y la tercera célula granulocítica es el mastocito, el cual encontramos en tejido principalmente. Decimos que por cada centímetro cúbico de tejido conectivo hay 100.000 mastocitos, y como vemos en esta fotografía, su citoplasma está ocupado en gran cantidad por gránulos que contienen histamina y serotonina, pero la célula también puede sintetizar otros gránulos con mediadores proinflamatorios. La histamina entonces está relacionada con síntomas que favorecen en algunos casos la eliminación de los parásitos, porque estimular la diarrea permite hacer el lavado y la expulsión de estos microorganismos, pero también en las alergias la histamina puede actuar generando una broncoconstricción, un aumento en la producción de moco, una vasodilatación, lo cual va a generar unos síntomas bastante complejos de manejar en el paciente. Otras células son las células dendríticas, que son aquellas que nos hacen el puente con la respuesta inmune adaptativa, son las que encontramos en los tejidos y se encargan de migrar a los órganos linfoides secundarios para presentar el antígeno a los linfocitos TCD4 o a los linfocitos TCD8. Es la célula presentadora de antígenos profesional porque es la única que es capaz de activar a las células naïve. Todas estas células que hemos mencionado hacen su función porque tienen receptores PPRs o receptores para PAMs que al reconocer el antígeno les van a inducir vías de señalización que van a conducir a una función u otra, dependiendo de la célula. Si es un neutrófilo o un macrófago, pues va a secretar citoquinas y va a hacer fagocitosis. Si es una célula NK, pues va a inducir citotoxicidad. Si es una célula dendrítica, va a endocitar, procesar y presentar el antígeno. Si es una granulocítica, se va a degranular y los gránulos entonces van a generar un efecto biológico. El tercer componente de la respuesta inmune innata es el componente químico. Acá tenemos el sistema del complemento, que es un sistema de proteínas que se activa en cascada y que permite entonces formar un poro en la membrana que va a destruir a los microorganismos porque altera su membrana celular. Estas proteínas circulan en sangre como osmógenos, es decir, que están inactivas, y cuando llega un microorganismo o un activador, pues van a generar toda la cascada. Tenemos tres vías: la vía clásica, que se activa por complejos antígeno-anticuerpo; la vía alternativa, que se activa por la presencia de ciertos PAMs como el lipopolisacárido bacteriano; y las vías de las lectinas, que se activan por la presencia de azúcares de las bacterias como la manosa. Estas tres vías son proteínas entonces que se van activando. Entonces hay una proteína C1 que activa C2, C2 se divide en C2A y C2B, luego esta atrae a C4 y así sucesivamente, hasta que al final se forma un poro que genera un daño en la membrana celular. Al final, las funciones del complemento son reclutar células proinflamatorias al sitio, hacer opsonización para favorecer la fagocitosis e inducir la lisis del microorganismo. Aquí podemos ver
cómo se ven la secuencia en cascada de las proteínas y la formación al final de un poro que va a conducir a la eliminación del microorganismo. Otras son las proteínas de fase aguda que encontramos en el hígado, como la proteína C reactiva, el amiloide sérico, el fibrinógeno, la lectina que se une a manosa y las proteínas A y D surfactantes que permiten mejorar la respuesta. Cuando se producen proteínas de fase aguda es porque ya hay una acción sistémica de la infección, dado que se presentan por la entrada en sangre de la interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Otros mediadores químicos son las citoquinas que secretan las células de la respuesta inmune innata. Las citoquinas en general pueden ser secretadas por cualquier tipo de célula, pero ellas podemos clasificarlas en citoquinas de la respuesta inmune innata y citoquinas de la respuesta inmune adaptativa, dado que son en mayor o menor medida secretados por una u otra respuesta. Estas que vemos aquí son las que principalmente son secretadas por la respuesta inmune innata. Interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que son las tres citoquinas proinflamatorias secretadas por las células fagocíticas. La interleuquina 12, que también es secretada por el macrófago y permite inducir la activación de algunas células NK y algunos linfocitos T, la interleuquina 8 que favorece estos procesos de quimiotaxis, que es la atracción de células que migran desde sangre, y los interferones de tipo 1 como el interferón alfa e interferón beta que inducen el estado antiviral en células vecinas. Como vemos aquí, cuando una célula se infecta con virus, secreta interferones tipo 1 que actúan en células vecinas para que la célula evite que el virus entre dentro de ella. Lo que hace la célula con la señalización del interferón es ocultar ciertas proteínas o moléculas que aprovechan los virus para entrar dentro de ella, de tal manera que la célula se protege de la infección viral y por eso decimos que estas citoquinas inducen el estado antiviral. Al terminar este video, entonces te deben quedar muy claros los tres componentes de la respuesta inmune innata, la función de cada uno de los componentes. Debemos tener claro el componente físico y sus dos subcomponentes, el mecánico y el químico, todo el componente biológico y las funciones de cada una de las células, el componente químico y las proteínas más representativas y cuál es su función específica. Muchas gracias.